Muy buenas, bienvenidos a este vídeo donde os voy a contar cómo crear un SaaS, cómo crear un Software as a Service, cómo crearlo con todas las herramientas que necesitas, qué cosas tener en cuenta, qué cosas haría yo y qué cosas estoy haciendo yo para crear mis proyectos de SaaS. Así que quédate en este vídeo porque te voy a dar todas las claves para que tú también puedas hacerlo. Evidentemente vas a tener que tener una base de conocimiento, vas a necesitar una base de programación, una base de bases de datos, una base de muchas cosas. Aquí yo te voy a dar todo lo que hace falta y luego tú ya tendrás que investigar, podrás mirar dentro de mi canal los distintos cursos gratuitos que tengo para alguna de las partes, pero evidentemente habrá muchas partes que no puedas hacer, a lo mejor las tienes que subcontratar. Bueno, esto ya va a depender un poco de lo en serio que te quieras meter, pero yo te voy a dar las claves principales para crear un SaaS que todo el mundo debería seguir. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un SaaS es la parte del backend, la parte donde vamos a tener todos los datos, donde vamos a tener los servidores, donde vamos a tener toda la parte que no ven los usuarios. Esta primera parte la podemos hacer de muchas formas según el lenguaje de programación que utilicemos. Podemos usar un lenguaje de programación como Node.js, podemos usar PHP, podemos usar C#, Java, en fin, tienes una gran variedad de lenguajes de programación que puedes usar para este backend, pero lo vas a necesitar poner en algún sitio, ya sea un servidor físico, ya sea un servidor en la nube, ya sea en AWS, donde quieras, pero esto tiene que estar en algún sitio. Y sobre todo lo importante es que vas a necesitar una base de datos para guardar estos datos. Así que la primera cosa es elegir muy bien el lenguaje de programación que vamos a usar. Segundo, la base de datos que vamos a usar para guardar nuestros datos. Puede ser una base de datos no SQL, una base de datos SQL, relacional, no relacional. Bueno, hay distintas bases de datos. Y lo tercero, ¿dónde vamos a desplegar esto? Lo vamos a hacer con contenedores, lo vamos a hacer directamente en una máquina virtual, lo vamos a hacer en una máquina física. En fin, tenemos distintas variedades que podemos elegir a la hora de desplegar nuestro backend. Esto es otra de las cosas que deberás conocer y que deberás saber. Lo segundo que debemos tener en cuenta a la hora de crear nuestro SaaS es la parte del frontend, la parte que el usuario va a ver. Aquí, exactamente igual que hablábamos con la parte del backend, tenemos muchas posibilidades, tenemos muchos frameworks para hacer. Si en nuestro caso, nuestro SaaS, en este caso va a ser una aplicación que va a correr sobre un navegador, que es lo más normal, pues podremos elegir distintos frameworks. Puedes usar React, puedes usar Svelte, puedes usar Vue, puedes usar Angular, puedes usar muchos frameworks o puedes no usar ninguno. Directamente puedes codificar con CSS, HTML y JavaScript y con eso seguramente tengas suficiente. Ahora, va a ser mucho más complejo que usar frameworks, usar librerías que ya te van a venir con un montón de cosas predefinidas y que no vas a tener que pararte tú a desarrollar. Como siempre digo yo, en el mundo del software es mejor no reinventar la rueda. Si alguien ya lo ha hecho, es mejor reutilizar su trabajo, si nos vale exactamente, y con esto nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. La tercera parte de todo sistema SaaS es la parte de cobro a tus usuarios. Si estás creando un software, necesitas que de alguna forma tus usuarios te paguen, ya sea un pago recurrente, ya sea un pago cada mes, o un pago cada 15 días, o un pago cada año, o que ya sea un pago único que tengan que hacer para usar tu software. Hay distintas plataformas para hacer pagos, hay distintas plataformas para conseguir que tus usuarios te paguen, pero yo siempre suelo usar la plataforma Stripe, simplemente porque es muy fácil de poner dentro de mis aplicaciones, tiene un montón de librerías ya predefinidas que te sirven, tiene un montón de documentación, está muy extendida, tienes un montón de tutoriales en internet, o sea que vas a encontrar todo lo que necesitas y sobre todo funciona muy bien. Evidentemente, cuando tus usuarios están pagando a través de estas plataformas, esa plataforma se va a quedar una pequeña fracción de lo que están pagando ellos, porque es un servicio que ellos te están dando. Así que tienes que tenerlo también en cuenta a la hora de hacer tus cálculos, que cada una de estas transacciones vas a perder o vas a tener que pagar un poco a estas plataformas, pero al final necesitas una forma de cobrar y la otra alternativa sería poner un TPV virtual que te va a costar mucho más y vas a tener muchos más problemas a la hora de hacer todo esto. Bueno, resumiendo lo que tenemos hasta ahora, tenemos una parte de backend donde vamos a tener todo nuestro código, nuestras bases de datos, etcétera. Por otro lado, vamos a tener todo lo que sería la parte del frontend. Por otro lado, vamos a tener la parte de pagos, que es una parte muy importante de la aplicación. Y ahora, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas de alguna forma que tu sistema se comunique con tus usuarios a través de ¿qué? A través de emails, por ejemplo. Es una cosa que parece una tontería, pero hay mucha gente que no sabe que mandar un email a un usuario es muy complejo. Y es muy complejo no porque sea complejo mandar emails, porque tienes un montón de librerías para conectarte a un servidor y mandar un email directamente,
o tienes una forma de con nativo hacer un envío de emails, pero muchos de estos emails llegan a spam o el usuario no los ve porque ni siquiera le llega porque su proveedor de email, ya sea Gmail o ya sea Hotmail o Outlook o quien sea, se los bloquea y esto da muchos problemas. Entonces, aquí yo lo que te recomiendo también, si estás haciendo un SaaS y necesitas mandar emails, que lo vas a necesitar para reseteo de contraseñas, para darle la bienvenida a lo que sea, es que uses una plataforma, un software as a service también. Por ejemplo, yo suelo usar SendGrid, que es muy sencillo de usar, tiene librerías para casi todos los lenguajes de programación. Lo único que tienes que hacer es poner su código en tu aplicación con un API key, le pones tu API key y con eso ya eres capaz de enviar emails y con eso ya eres capaz de comunicarte con tus usuarios. Vale, pues ahora que tenemos ya todo claro, que tenemos un frontend, un backend, tenemos los pagos, tenemos los emails, ¿qué es lo siguiente que yo haría? Me centraría en la ejecución de todo esto. Cuando tú ya tienes un software que está empezando a trabajar o que estás empezando a desarrollar, es muy fácil meter nuevas funcionalidades, es muy fácil subir nuevas versiones. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo use, lo estás usando local. Entonces, cada cambio de código que tú estás haciendo es muy sencillo de promocionar a un entorno. Pues, ¿qué haces? Si estás usando, por ejemplo, contenedores, creas una nueva imagen y en tu servidor lo que haces es cambias tu imagen antigua por la imagen nueva. ¿Cuál es el problema? Cuando ya tienes usuarios que están usando tu sistema, tienes que tener en cuenta una cosa que es funcionalidad compatible con versiones anteriores. Si yo estoy haciendo una nueva funcionalidad en la que estoy añadiendo, por ejemplo, un campo en la base de datos para mis usuarios que sea, por ejemplo, la fecha de nacimiento, que hasta ahora no la tenía y a partir de ahora es requerida, tienes que pensar qué pasa con los usuarios que ya tengo ahora. ¿Van a seguir funcionando? ¿No van a seguir funcionando? Entonces, debes probar tus sistemas de tal forma que, aunque los usuarios estén creados anteriormente, el nuevo código tenga en cuenta que puede haber usuarios que este campo de fecha de nacimiento no lo van a tener y que no falle por eso. Es decir, tienes que añadir en tus tests todo esto. Además, otra de las cosas que hay es cómo voy a sacar nuevas versiones. Es decir, si yo quiero subir una nueva versión, no puedo parar mi servidor y ponerlo, porque puede haber alguien que esté usando en ese momento tu aplicación. Aquí lo mejor es usar todo lo que es la cultura de DevOps, en la que yo subo mi código, este código automáticamente se gestiona y se crean los ejecutables y se promocionan a los repositorios donde se van a subir ya a sus entornos. Estos entornos automáticamente los van a reemplazar. Incluso podríamos hablar de técnicas de Blue-Green Deployment en los que vamos a ir quitando ciertos nodos de la versión antigua, poniendo nuevos y ver que todo va bien. Podríamos hacer un rollback en caso que lo tuviésemos. Es decir, esta es la parte de operaciones que muchas veces se nos queda atrás y que muchas veces hay mucha gente que no le da la importancia suficiente y luego tenemos problemas a la hora de crear nuevas versiones y puede ser un tanto desagradable para el usuario intentar entrar a la aplicación y ver que no funciona porque se está actualizando. Y otra cosa que también tenéis que tener en cuenta que es todo el tema de trazabilidad, de logs y de alertas. Cuando a un usuario le da un fallo, debemos ser nosotros los que sepamos que le está dando un fallo. No debe ser el usuario el que nos diga, oye, me ha dado un fallo. ¿Esto cómo se consigue? Tenemos muchas herramientas para monitorizar sistemas, podemos monitorizar los logs, cada vez que hay un error podemos monitorizar el número de errores que ha habido, cuándo lo ha habido, por qué lo ha habido, con esas trazas, que nos llegue directamente un mensaje por email o a un canal de Slack. Todo eso es fundamental para que nuestra aplicación sobreviva, porque si empieza a dar errores y no lo sabemos y estamos haciendo otra cosa o estamos durmiendo y la están usando y no sabemos que nos está dando errores, no vamos a ser capaces de dar un buen servicio a esos usuarios y esos usuarios van a tener pues un poco de dudas a la hora de seguir usando nuestra aplicación o puede que incluso dejen de utilizarla. Así que es importante la monitorización y trazabilidad de todos los errores. El resumen de todo esto es: céntrate en tu backend, lenguaje de programación, base de datos, etcétera. Cómo lo voy a desplegar, si va a ser un contenedor, si va a ser un servidor, si va a ser cualquier otra forma. Luego nos vamos a la parte del frontend, cuando tengas clara si vas a usar React, Svelte, Vue, lo que sea. Luego, cómo vas a hacer los pagos a tus usuarios, cómo van a hacer los pagos tus usuarios, si van a usar Stripe o vas a usar otra plataforma, hay más de una. Cuando tienes claro esto también, cómo me voy a comunicar con ellos, qué sistema de envío de emails voy a utilizar. Ya os he dicho que yo uso SendGrid. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la parte de
la operación de cómo voy a crear nuevas versiones, cómo voy a subir esas versiones, cómo voy a hacer que mis usuarios no tengan problemas entre versión y versión, si estoy haciendo algunos cambios de esos. Y por último, la parte de monitorización y trazabilidad, que es muy importante para tener en todo momento control de mis aplicaciones y saber lo que está pasando en ellas. Y yo creo que con esto tendrías toda la información suficiente para saber por dónde empezar a la hora de construir un SaaS. No creo que sea sencillo, ni mucho menos, pero creo que si sigues estos pasos y en cada uno de ellos los piensas y llegas a las decisiones informadas, es decir, no vayas a por un framework porque es el que está de moda, no vayas a un proveedor de hosting o de cloud porque es el que está de moda, sino necesitas saber qué es lo mejor para tu caso de uso, porque quizás tu caso de uso sea simplemente usar servidores gratuitos mientras que validas tu aplicación, y cuando veas que ya hay cierto tráfico en tus aplicaciones, dar el salto a algo mejor, como podría ser un AWS, o si estás utilizando un sistema de email en el que tiene una capa gratuita de hasta 1000 emails, pues puedes usar eso. De momento no hace falta que pagues porque no vas a usar más de 1000 emails al mes. Entonces, cuando tengas todas estas decisiones ya hechas, creo que vas a ser capaz de crear un SaaS a prueba de bombas y que tus usuarios van a poder disfrutarlo. Si tienes cualquier duda de cómo crear un SaaS, si crees que me he dejado algo en el tintero, si quieres profundizar en alguno de los temas, por favor, déjame por aquí un comentario que yo encantado te lo resuelvo. Y además, si quieres que profundicemos en otros temas, pues quizás de esos comentarios puedan salir nuevos vídeos para profundizar en la creación de SaaS. Hasta aquí toda la información para crear tu nuevo SaaS. Espero que si alguno creáis un SaaS siguiendo mis consejos me lo dejéis y que lo pueda probar yo el primero. Y cuando os hagáis ricos, acordaros de invitarme aunque sea a una cerveza. Adiós.